¿Sabes? Siempre me ha llamado la atención cómo, aunque todos decimos que respetamos las diferencias, en la práctica a veces nos cuesta, incluso con cosas pequeñas, ¿no? Una opinión distinta, una forma de hacer las cosas diferente a la nuestra. ¿Realmente llegamos a valorar esa diversidad? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso, la habilidad socioemocional de aceptar y valorar las diferencias individuales. Tenemos unos materiales interesantes aquí, ¿eh? Vienen de un contexto de formación interna de la Orden Franciscana Seglar, gente que busca vivir ciertos valores espirituales en su día a día y plantean esta habilidad como clave, ¿no? Clave para convivir mejor y aprender unos de otros. Así que la idea es entender bien por qué esto es tan importante, qué ganamos si lo logramos y qué perdemos si no. Y sobre todo, bueno, cómo podemos trabajarlo. Parece que hay ejemplos históricos y estrategias bastante concretas en estos documentos. A ver qué descubrimos juntos. Para empezar, ¿qué quiere decir exactamente aceptar y valorar? Porque suena a algo más que simplemente tolerar o, bueno, aguantar al que piensa distinto, ¿verdad? Puntos clave. Pero si lo resumimos, digamos, se enfoca en tres grandes ideas. Primero, el respeto profundo, que significa ir más allá de los prejuicios, ¿viste? De esas etiquetas que ponemos tan rápido. Entiendo, no quedarnos en la superficie, digamos. Exacto. Segundo, la inclusión real. Crear espacios donde todos sientan que pertenecen y que son valorados, por ser quienes son. Y tercero, algo fundamental, la conexión a través de la escucha activa y la empatía. Ajá. O sea, escuchar para entender de verdad, sin estar preparando la respuesta mentalmente. Que es lo típico que hacemos, ¿no? Casi sin darnos cuenta. Exacto. Y hacer el esfuerzo de ponerse en los zapatos del otro. De verdad intentar comprender su perspectiva. La escucha activa. Eso suena simple, pero qué difícil es a veces. No interrumpir, no juzgar mientras el otro habla. Uf. Precisamente. Y estos puntos no son aislados, ¿eh? La idea es que juntos, este respeto, esta inclusión y esta conexión, pues nos llevan a ver las diferencias no como una amenaza, sino como una fuente de aprendizaje. De riqueza. Es un cambio de perspectiva importante, la verdad. Y parece que las fuentes proponen a San Francisco de Asís como un modelo casi, bueno, ideal de esta habilidad. ¿Qué ejemplos específicos nos dan para entender por qué lo ven así? Sí, lo presentan como alguien que vivió esto de forma radical, diría yo. Mencionan dos ejemplos muy fuertes. Uno es su relación con los leprosos. Uf. Pensemos en la época. Eran los marginados absolutos, ¿no? Vistos casi como impuros. La gente les tenía pánico, un rechazo total. Y Francisco no solo no los evitó, sino que se acercó, los tocó, los abrazó. Eso, en ese contexto, debió ser impactante, romper esa barrera de miedo y rechazo así. Exacto. Fue un gesto de devolverles la dignidad, de ver a la persona más allá de la enfermedad y del estigma social. O sea, aceptó y valoró la diferencia más temida de su tiempo. Tremendo. Y el otro ejemplo, fíjate que es fascinante. Su viaje para hablar con el sultán de Egipto, en plenas cruzadas. ¡Wow! Ir a dialogar con el enemigo en medio de una guerra santa. Eso es ir contracorriente totalmente. Totalmente. En un momento de confrontación máxima, él buscó el encuentro pacífico, el entendimiento mutuo. Quería tender puentes donde todos estaban construyendo muros. Es un ejemplo clarísimo de apertura a diferencias culturales y religiosas enormes, buscando la conexión humana por encima del conflicto. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Lo que resaltan los textos, si entiendo bien, no es solo que Francisco los tolerara, sino que encontraba valor en ellos, ¿cierto? Que veía esa diversidad como algo que enriquecía. Esa es la clave. La lección que extraen es que él enseñó con su vida que cada persona, cada criatura tiene un valor intrínseco y que la diversidad en todas sus formas nos muestra algo más grande, nos amplía la mirada sobre el mundo y, bueno, para él, sobre lo divino. Es pasar de la tolerancia a la celebración de la diferencia como fuente de riqueza. Vale. Entendemos el concepto y el modelo. Ahora, hablemos de lo práctico. Si cultivamos esta habilidad, ¿qué beneficios concretos podemos esperar? Los materiales hablan de impactos en varios niveles. Sí, y es interesante ver cómo se conectan. A nivel personal, mencionan algo que quizás no es tan obvio. Mayor autoconocimiento. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues, al interactuar con lo diferente y reflexionar sobre ello,
entendemos mejor nuestros propios valores, nuestros límites, nuestras reacciones, ¿sabes? También fomenta la apertura mental, la flexibilidad y, algo clave, más paz interior. Menos juicio hacia afuera suele significar menos tensión interna. Tiene todo el sentido. Dejar de pelearse mentalmente con lo que no es como esperamos. Y en las relaciones más cercanas, como la familia. Ahí los beneficios son más directos, claro. Mejora la comunicación, hay más armonía porque los miembros se sienten aceptados como son. Esto, claro, reduce conflictos y crea un ambiente de confianza y apoyo donde es más fácil ser uno mismo, sin máscaras. Y si ampliamos el círculo a la comunidad, lo que las fuentes llaman fraternidad, que entiendo es un concepto con un sentido fuerte de conexión en el contexto franciscano. Exacto. Fraternidad aquí implica un lazo más profundo que solo grupo o equipo. En ese nivel, valorar las diferencias fortalece la unidad. Parece paradójico, ¿no? Pero la diversidad bien gestionada crea equipos más cohesionados y, sobre todo, más creativos. Se genera una cultura de respeto donde todos aportan desde su singularidad, y eso enriquece al conjunto. Y esto se extiende al trabajo, al estudio, a la sociedad en general, supongo. Claro, las fuentes señalan mejor colaboración, más innovación, porque se consideran más perspectivas, lógicamente, y desarrollo de habilidades sociales clave para cualquier ámbito. Y a nivel social más amplio, apuntan a que esta habilidad es fundamental para construir sociedades más pacíficas, justas y cuestionadas. Promueve la equidad, básicamente. Entonces, lo que estamos diciendo es que esto va mucho más allá de ser amable o educado. Tiene consecuencias muy reales y positivas en cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos y cómo funcionamos juntos en todos los aspectos de la vida. Pero claro, también existe la otra cara. ¿Qué ocurre si esta habilidad no se desarrolla? ¿Cuáles son esas dificultades o consecuencias negativas que se mencionan? Son, lógicamente, el espejo de los beneficios. A nivel personal, si no aceptamos la diferencia, tendemos a la rigidez mental y emocional. Nos cuesta adaptarnos, entender otros puntos de vista. Y eso puede generar conflicto interno, ¿sabes? Incomodidad constante con el entorno o un juicio permanente hacia los demás. Vivir un poco a la defensiva, de alguna manera. Algo así, sí. En la familia esto se traduce en relaciones tensas, discusiones frecuentes, falta de confianza. Un ambiente donde prima el debería ser así en lugar del te acepto como eres. Muy desgastante. Uf, sí. ¿Y en la comunidad o fraternidad? La falta de estabilidad debe ser demoledora para la unidad, ¿no? Totalmente. Lleva a la desunión, a la formación de grupitos cerrados, a la exclusión. Se pierde la oportunidad de aprender de la diversidad del grupo. En lugar de sumar, las diferencias restan y dividen. Puede estancar el crecimiento colectivo, sin duda. ¿Y en el trabajo o la sociedad? Imagino que las consecuencias son conflictos, baja colaboración, lo típico pero agravado. Sí, bajo rendimiento por falta de sinergia, problemas interpersonales, dificultades de liderazgo. Y a escala social, bueno, es el terreno fértil para la tensión, la discriminación, la intolerancia y, en casos extremos, el conflicto abierto. Una sociedad que no valora la diferencia difícilmente será inclusiva o equitativa. Esto plantea una pregunta importante sobre el costo real, individual y colectivo, de no saber o no querer gestionar la diversidad, que de hecho es inherente a la vida misma. Es un costo alto en bienestar y progreso, ¿no? Queda clarísimo porque es crucial. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo se cultiva esto? Porque no parece algo que cambie de un día para otro. Los materiales sugieren estrategias concretas, ¿verdad? Sí, y proponen un enfoque interesante que mezcla lo interno, lo personal, con lo comunitario. Combinan prácticas que podríamos llamar espirituales o de introspección, muy ligadas a su tradición franciscana, con herramientas de inteligencia emocional más generales, digamos. ¿Cómo sería eso a nivel personal? ¿Qué tipo de prácticas sugieren? Proponen, por ejemplo, dedicar tiempo a la reflexión o meditación, buscando calma para entender otras perspectivas sin reaccionar impulsivamente. También mencionan orar pidiendo apertura y compasión, algo propio de su enfoque espiritual. Pero también hablan de herramientas más seculares, como decíamos, trabajar la inteligencia emocional. ¿Cómo qué, por ejemplo? Para entenderlo mejor. Bueno, ser conscientes de nuestras propias emociones cuando nos enfrentamos a la diferencia. ¿Qué siento? ¿Por qué me molesta esto?
Quizás llevar un diario emocional, ¿sabes? Y algo que llaman reestructuración cognitiva. ¿Qué es eso exactamente? Suena un poco técnico. En sencillo, es como reprogramar nuestros pensamientos automáticos. Detectar cuando pensamos esto está mal o esto es raro sobre algo diferente y conscientemente intentar cambiarlo por una pregunta como ¿qué puedo aprender de esto? ¿O qué hay de interesante aquí? Es un ejercicio mental activo, ¿entiendes? Cambiar el enfoque. Ah, como cambiar el chip conscientemente. Interesante. Exacto. También sugieren cultivar la gratitud por la diversidad, enfocarse activamente en lo bueno que aportan las diferencias y, fundamental, practicar la empatía activamente. Hacer el esfuerzo consciente de imaginar cómo se siente la otra persona y practicar esa escucha activa que mencionamos antes, sin juicio. Es una mezcla interesante. Introspección, manejo emocional, cambio de pensamiento y práctica activa. Y a nivel comunitario, ¿cómo se trabaja esto en grupo? Proponen llevar estas ideas al plano colectivo. Por ejemplo, tener momentos de reflexión grupal sobre cómo las diferencias han enriquecido al grupo o cómo manejar los desacuerdos de forma constructiva. También, dinámicas específicas para practicar la escucha activa en conjunto, que es más difícil a veces. ¿Y algo más específico de su enfoque franciscano? Sí, introducen una idea que llaman caminos de acompañamiento fraterno. Es un modelo de apoyo mutuo, entre pares, sin jerarquías, para ayudarse unos a otras a navegar las dificultades que surgen con las diferencias, desde una perspectiva tanto espiritual como emocional. Es como tener un sistema de apoyo dentro de la comunidad para estos temas específicos. Suena potente. Ese apoyo entre iguales le da mucha fuerza. ¿Lo es? Sí. Y además, sugieren cosas como celebrar activamente la diversidad del grupo. Por ejemplo, compartiendo diferentes tradiciones culturales, comidas, música y tener formación específica. Talleres sobre empatía, comunicación no violenta o resolución de conflictos, usando también la vida de San Francisco como inspiración práctica. Me gusta cómo conectan lo individual con lo grupal. No es solo un trabajo personal aislado, sino también una construcción colectiva. Y mencionan cómo integrar todo esto en un proceso formativo. Cierto, dan ejemplos prácticos. Sí, dan ideas muy concretas. Por ejemplo, usar historias como la de Francisco y el sultán como casos de estudio, para analizar juntos cómo abordar diferencias profundas. Incluir momentos de reflexión o meditación grupal enfocados en la unidad en la diversidad. Y actividades más dinámicas, más de acción. Claro. Proponen dinámicas como ejercicios de escucha activa en parejas o grupos pequeños, debates donde se tenga que defender la postura contraria para forzar la empatía. Eso de defender la postura contraria puede ser revelador. Y difícil. Sin duda, pero muy útil. También insisten en crear entornos activamente inclusivos, establecer normas claras de respeto mutuo, usar lenguaje que no excluya a nadie, asegurarse de que todos se sientan seguros para expresarse, implementar esos caminos de acompañamiento fraterno que comentábamos, y sugieren actividades de servicio comunitario que expongan a la gente a realidades diversas. Claro, la experiencia directa. Exacto, porque la experiencia directa es una gran maestra. Y bueno, usar películas, documentales o lecturas que inviten a reflexionar sobre estos temas desde distintas perspectivas. Bien, hemos cubierto bastante terreno. Si intentamos destilar lo esencial de esta exploración, diría que la idea central es que aceptar y valorar las diferencias es un paso más allá de la mera tolerancia, ¿no? Es una apreciación activa, consciente, que nos transforma y nos enriquece, tanto individualmente como en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Exacto. Y queda claro que no es algo que ocurra por arte de magia. Requiere intención, práctica constante. Las fuentes nos muestran que se necesita una mezcla de trabajo personal, en nuestras emociones, pensamientos, y, para quien resuene con ello, en lo espiritual, y de esfuerzo comunitario. Crear espacios y relaciones donde la diversidad sea realmente bienvenida, no solo soportada. Y bueno, modelos como San Francisco nos recuerdan que esa apertura radical, aunque difícil, es posible. Hemos visto los beneficios claros. Más paz interna, relaciones más sanas, comunidades más fuertes, sociedades más justas. Y también el costo de no hacerlo. Conflicto, rigidez, división. Quizás, para terminar, una reflexión que podemos llevarnos, inspirada en todo esto que hablamos. A menudo nos fijamos en las grandes diferencias culturales, religiosas, políticas. Son las más obvias, ¿no?
Pero ¿qué pasa con las pequeñas diferencias del día a día? Esas opiniones distintas sobre temas cotidianos, los hábitos que nos parecen raros, los ritmos diferentes de vivir de la gente que nos rodea. ¿Por qué a veces esas pequeñas cosas nos generan tanta incomodidad o fricción? Quizás reflexionar sobre eso, sobre nuestra reacción a lo pequeño, podría ser un punto de partida interesante para este camino personal hacia una aceptación más profunda. ¿No crees?